Mi nombre es Miguel Robles Durán, soy urbanista y codirijo la organización que se llama Urban Front. Es una pregunta bastante difícil porque yo no he sido muy partidario de la planeación urbana. La razón es porque la idea de planeación que tenemos hoy día viene de una tendencia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se establece para poder ordenar territorio para la producción. O sea, la disciplina de planeación urbana no es muy grande, muy vieja, digamos. Claro que tenemos ejemplos de ciudades muy viejas, ¿no? Pero no con esta lógica de planeación que viene dentro de esa modalidad modernista, ¿no? El modernismo lo que hizo con la planeación fue dividir las funciones de la ciudad. Y yo no soy partidario de eso. Yo creo que la ciudad no debe estar dividida, todo lo contrario. Entonces, si tú vas a una escuela de planeación, lo que uno aprende comúnmente es de que, bueno, aquí tienes un área industrial, aquí tienes un área residencial, aquí tienes un área de recreo, etc. Y entendió a la vida diaria como una especie de fragmentos en base a las horas laborales. O sea, tú como humano te despiertas, te lavas los dientes, te haces un café, te vas a tu trabajo, después de tu trabajo haces esto. Y es un proyecto muy grande de estandarización. Si vemos a tipos de urbanización antiguas, previo a todo esto, estaban mucho más adaptadas a las necesidades y a las intenciones de las sociedades que las vivían. También el sistema de planeación clásico que se enseña en la mayoría de las universidades es muy patriarcal. O sea, le dice al ciudadano cómo tiene que vivir. También no es algo lo cual yo soy muy partícipe de. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir ciudad, no hablamos de planeación de ciudad, ¿no? Construir ciudad es precisamente crear políticas y desarrollo de políticas que puedan implementarse para crear una palabra que a mí me gusta usar mucho que se llama diferencia. La diferencia dentro de los rubros de ciudad es muy importante y es algo que se olvidó por completo con el proyecto de homogenización del modernismo y la planificación que se enseña el día de hoy. O sea, el derecho a la vivienda es un tema que no existiría si no tuviéramos las fuerzas capitalistas que han tomado, o sea, las estructuras financieras, el desarrollo de la ciudad. La ciudad es un gran lugar para absorber capital. Para crear capital. Las industrias inmobiliarias no son las únicas, estamos hablando de todas las industrias de las construcciones, de las infraestructuras que necesita la ciudad, y son industrias masivas que generalmente se controlan o se tratan de controlar por ciertos grupos. En realidad, si uno ve, por ejemplo, nuestra condición ancestral en México, todas las sociedades que conocemos a nivel arqueológico, ¿no? Previo a la colonia, no existía la idea de que no había gente sin casa. O sea, prácticamente desde que nacías ni siquiera se alegaba que tenías un derecho a la ciudad, o sea, o a la vivienda. Era una situación muy, bueno, claro, o sea, todos necesitamos un lugar, un techo que nos resguarde de los elementos naturales, donde podemos descansar, donde podemos hacer cuestiones íntimas, etc. Entonces, esto es un concepto que se genera como una contraposición, pero de la misma moneda, el concepto del derecho a la ciudad, en donde estructuras que apoyan la propiedad privada, como lo es las Naciones Unidas, en los derechos de las Naciones Unidas, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada es uno de los primeros que se pone en la lista. Estas mismas instituciones crean el otro lado de la moneda para que nosotros creamos que sí hay derecho a la vivienda, etcétera, pero al mismo tiempo están promoviendo el mismo tipo de cosas que no prevé, porque lo único que necesita el capital es profit. Entonces, es un tema muy complejo. Me gusta utilizarlo porque la gente entiende mucho más cuando uno habla de derecho a la vivienda, que bueno, o sea, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos un techo. Y eso son como derechos elementales, ¿no? Y salud, obviamente, educación, ¿no? Etcétera. Son derechos fundamentales y lo vemos como a idea de derechos porque, o sea, como humanos es lo que necesitamos. Es más que una necesidad, más que un derecho. O sea, es como
naces y para tú poder ser una persona, un humano, una persona en la sociedad, necesitas todo esto para poder subsistir. Entonces, el marco de derechos a veces nos sirve para comunicar lo importante que es la vivienda, pero en realidad también falla mucho para crear un antagonismo, una posición en decir, o sea, el marco de derechos no va a funcionar dentro de la estructura capitalista que domina el mercado de la vivienda, porque es lo mismo, o sea, viene de la misma lógica, ¿no? Y es muy importante entender el concepto histórico que se viene de esto. Debe haber una parte muy importante en donde se entienda dentro de la política pública que se tiene que, primeramente, de sacar del mercado financiero la vivienda. No puedes tú especular con algo que es tan necesario, porque la especulación, bueno, te vuelve situaciones bastante precarias, ¿no? Entonces, la vivienda se tiene que tratar como un elemento totalmente diferente de cualquier otro tipo de desarrollo urbano. Y esto no quiere decir que la gente que tiene mucho dinero no pueda tener mansiones y sus casas y todo lo que tú quieras, penthouses, pero que debe haber una administración muy específica para la mayoría de la gente que no tiene esto, que les otorga vivienda que está fuera del mercado. O sea, que no es posible especular de la manera que las otras infraestructuras urbanas se pueden. ¿Cómo hacer esto? Es complicado el día de hoy porque no puedes sacar a toda la iniciativa privada y no queremos, esa no es la idea. Pero sí entender que se tienen que desarrollar políticas muy específicas para garantizar un derecho. En este caso, el punto número uno es este. O sea, hay que sacarlo de las instituciones financieras y hay que ver cómo el gobierno se compromete para proveer esto a través de otro tipo de subsidios, a través de políticas fiscales, a través de otro tipo de cosas, para que nosotros podamos ser más productivos, que a fin de cuentas es lo que quiere el gobierno. Algo que la gente no sabe mucho de la historia de la vivienda social o de la vivienda, del derecho a la vivienda, es que la idea de vivienda social viene de los capitalistas del siglo XIX en Inglaterra. Y era cuando los industrialistas estaban perdiendo base laboral, porque la base laboral que tenían ellos se moría joven, a los 30, 34 años, en las fábricas, ¿no? En Inglaterra, de acero y todo eso. Se moría joven y había mucha rotación. Dentro de diferentes industrias. Les ofrecían un centavo más y se iban a la otra industria. Entonces, les costaba mucho trabajo mantener fuerza laboral. Y a unos se les ocurrió, oye, ¿por qué no les damos vivienda? ¿No? Y empezó la industria, no el gobierno, a subsidiar la vivienda. Y empezaron a generar la idea de vivienda social. Y al principio del siglo XIX, principio del siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra, todavía había industrias que a eso se dedicaban. O sea, no, a su industria, pero a proveer vivienda, porque si tu compañía te da tu casa, va a estar más difícil que la dejes. Y también a nivel de salud, lo que empezaron a ver es que si les daban una casa mucho más segura, les iba a durar más. Entonces, es también lo que es muy interesante. El capitalista quiere, obviamente, generar lo más profit posible y explotar pagar lo menos posible. Pero al mismo tiempo no se dan cuenta que el tener a la gente en esta posición también genera cosas muy negativas en relación a su productividad, como lo imaginaron esta gente del siglo XIX. Entonces, esos son temas que son profundos, pero que son importantes de entender. No hay otra línea que yo me pueda imaginar para realmente hablar de derecho a la vivienda en donde no se tome el distanciamiento de las estructuras financieras. Un reto impresionante que tiene la Ciudad de México es, ya lo mencioné, la iniciativa privada tiene que entender que tiene que comprometerse, perfecto, está bien, pero es la cantidad de estructuras fragmentadas y diferentes tipos de jurisdicciones que tienen en el manejo de la ciudad. Que viene parte de esta idea de planeación, que me preguntaron al inicio, ¿no? O sea, hay un departamento de esto, está el Instituto de Planeación, está el CEDUBI, está, o sea, el INVI, y una cantidad de organizaciones, unas vinculadas, otras menos vinculadas, otras con más autonomía, otras con menos autonomía. Y si le sumas a todo esto, todas las infraestructuras, organizaciones de infraestructuras, ¿no? O sea, quién se encarga de salud, quién se encarga de la educación, quién se encarga de eso, todo eso está compartimentalizado, está dividido en pedazos.
El proyecto grande debería ser como unificar, no en una sola visión, porque no es lo que queremos diferencia, pero sí en un tipo de coordinación en donde las decisiones se tomen mucho mejor a nivel unitario, o sea, a nivel más, con más complejidad, ¿no? Porque lo que sucede es de que los que hacen las escuelas no hablan con los que hacen con los otros y con los otros, y a mí me ha tocado trabajar en muchas ciudades del mundo. México es muy especial en su estructura de fragmentos, o sea, muy especial a nivel negativo, ¿no? Ha habido ideas de generar, o sea, como una estructura, pero han fracasado hasta ahorita.